como todos los lunes tenemos a la gran doctora, pues especialista en psicología y también pues fundadora de esa gran universidad de la familia, la doctora Cristina Balinotti con nosotros. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Luego de toda una Semana Santa tranquila, con la familia, de reflexión, igual que todos nosotros, ¿no? Una semana, yo creo, de mucha reflexión, doctora. Sí. Semana, pues que después de haber pasado, obviamente, toda esta pandemia y todavía que vivimos en ella, pues yo creo que ha sido una Semana Santa distinta este año, ¿no? A muchas más. Completamente. Estamos, doctora Cristina Balinotti, con usted para dar el paso a ese tema tan importante que tenemos. Sí, el tema del insomnio infantil, porque uno supone, mucha gente cree los niños no pueden padecer insomnio, tendrán algún tipo de problemitas para dormir. Sin embargo, padecen insomnio al igual que nosotros los adultos. El insomnio infantil, ¿qué significa insomnio? Tanto para los niños como para los adultos. Es cuando no podemos conciliar el sueño, no podemos mantenernos dormidos y además cuando nos despertamos muy temprano. Es decir, que esas son las tres características del insomnio, que se presentan, como te decía, en niños y adultos. El comienzo en los niños es a los 6 meses y es un evento psicobiosocial. Esto quiere decir que tiene antecedentes, se produce por causas ambientales, es decir, de la familia, del ambiente, de la organización familiar, pero también hay causas de tipo genéticas, ¿verdad? El 40% de este insomnio se presenta en los niños menores de 1 año, es decir, que muchos de ellos en periodo todavía de lactancia, y el 30% en menores de 5 años hasta el año. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las causas? Un poco estábamos hablando, causas ambientales y causas médicas. Dentro de lo que es médico-genético, podemos decir que la herencia, padres que padecen insomnio, influye mucho. Medicamentos, algunos medicamentos por enfermedades que padezca el niño. La misma enfermedad que puede producir este insomnio. Reflujo gastroesofágico, que otra cosa que uno dice lo tienen nada más que los adultos, no, los niños también lo padecen. Apneas del sueño, quiere decir cuando se despierta en medio del sueño con falta de respiración. Enuresis, que quiere decir cuando se hacen pis en la cama. Cólicos crónicos y también otitis. También hay alergias alimentarias y una conducta muy singular que se llama jactatio capitis nocturna. ¿Qué quiere decir esto? Son los niños, y también se presenta en adultos, porque puede continuar, si se presenta en la infancia, continúa en la adultez. Movimiento rítmico de la cabeza, de izquierda a derecha constantemente. A veces en el mismo lugarcito, en el Moisés o en la camita, hay que alejarnos, ponerles almohaditas para que no se golpeen. Ocurre en el inicio del sueño y también cuando se despiertan, al igual que el adulto, giran. Es un desorden de los movimientos, un desorden rítmico del movimiento, cuyas causas todavía no se saben muy bien, pero tiene que ver con las neuronas, es decir, con la manera y los ritmos en que se disparan las neuronas, que sabemos son las células del cerebro. Ahora bien, tiene causas también ambientales. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, las mamás con depresión pueden provocar este tipo de insomnio en los niños porque ellas no están bien. Sobreprotección o abandono del niño, no hablo de un abandono físico, también puede ser físico, pero estoy hablando de lo emocional. El niño que los padres están constantemente encima y los padres que lo abandonan.
trastornos de ansiedad, como pueden ser las fobias, las fobias infantiles. Los niños también tienen fobias, tienen miedos, el miedo a la oscuridad, eso los puede hacer padecer de insomnio. Hábitos de sueño inadecuados, vale decir, familias caóticas donde se duerme, se come a cualquier hora. Y entonces no hay ningún tipo de reglas o lineamientos. Y falta de límites claros, en donde son familias que un día dicen otro día dicen lo contrario. Y fíjate que en el año pasado, con el encierro y el confinamiento, se vio un aumento del insomnio en los niños, por supuesto también en los adultos. Pero quiere decir que el encierro y el confinamiento nos lleva a eso. ¿Por qué? Porque es necesario el ejercicio físico en horas tempranas, levantarlo al niño en el mismo horario, los adultos levantarnos y hacer gimnasia, estar en contacto con la luz solar. Muchas cosas que cuando no se tienen, lo que hacen es interrumpir lo que se llama el ciclo circadiano, que es el ciclo vigilia y sueño, que todos tenemos que tener, pero bien delimitado, actividades para el día y actividades para la noche, que no debe haber ninguna actividad súper estimulante para el niño desde ya. ¿Qué hacemos entonces, verdad? Lo que podemos hacer es una higiene del sueño a través de una higiene de la familia, de las costumbres de la familia. Por ejemplo, 2 horas antes de dormir no puede haber estos celulares para el niño o las tablets. Cada vez más temprano estamos viendo bebés y niños sentados en las sillitas de comer y les ponen el tablet en la mesa para que se entretenga, cuando sabemos muy bien que el entretenimiento debe ser el diálogo con los padres, o por lo menos la comunicación cara a cara, en donde el niño sabe que está enganchado con su ambiente familiar. Eso, de todas maneras, si lo quieren seguir haciendo, que no lo hagan durante las horas de la noche. No promover juegos, ni promover ejercicios, ni risotadas, ni peleas, porque eso puede provocar en los niños, que son tan vulnerables, tú lo sabes, puede provocar la emergencia del insomnio. Ahora, hay también tratamientos, ¿verdad?, para esto del tema del insomnio, que deben ser administrados por el psicólogo. Primero ir al médico pediatra, que lo va a derivar al psicólogo, ¿verdad? Entonces, hay muchos tratamientos, como el método Ferber, que se utiliza de los 6 meses a los 5 años. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero que es dejar que el niño llore por periodos cada vez más prolongados. Así encuentra su autoconsuelo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo he auxiliado, los he levantado y he tratado de consolarlos a mis hijos. Creo que es un poquito cruel, pero es un método controversial que, sin embargo, se está imponiendo. Los adolescentes que pueden tener este problema, funciona muy bien la cronoterapia. Pero claro, todo tiene que estar ligado a el consejo del médico, porque todas estas terapias, inclusive está la de intención paradójica, que es señalarle al niño y al adolescente: trata cuando te acuestes de no dormir. Entonces le hacemos una paradoja, porque el problema de él es que no puede dormir. Sin embargo, le indicamos: no duermas, y entonces así vemos que eso se va regulando. Claro, esto es muy difícil, hay que hacerlo, el médico lo tiene que hacer, y generalmente es mucho más fácil con internaciones. No es aconsejable que los padres lo hagan, por eso siempre hay que estar atento a lo que los médicos indican. Los chicos, digamos, las consecuencias de no dormir son múltiples. Primero, porque de adulto puede tener pesadillas a repetición, puede tener sonambulismo. De niños puede haber una somnolencia excesiva y falta de atención,
que le impiden estudiar, ¿verdad? Le impide también el crecimiento porque altera la hormona del crecimiento. Obesidad, presión alta, puede haber dolores de cabeza, es decir, que son múltiples las afecciones que se pueden presentar, inclusive diversos trastornos depresivos, depresiones subclínicas y clínicas. De modo que fíjate todo esto, ¿no? La importancia que tiene. El niño después de los 6 meses tiene que poder dormir toda la noche, sin despertarse y sin auxilio de nada, ¿no? Ahora, es interesante incorporarle a los 6 meses, y esto se puede hacer en lo que se llama el objeto transicional, que es eso, es el osito, la muñequita, la mantita, el trapito, las cositas que ellos agarran y se quedan dormiditos con eso, porque a veces eso los ayuda. Pero bueno, siempre atentos y tratar entonces que ante cualquier duda, siempre consultar al médico, porque hay que descartar una enfermedad médica. Por Esto supuesto. es muy importante. Claro que sí, doctora. Importante información. Y sobre todo, a veces no nos estamos dando cuenta. Pensamos de que es algo momentáneo y quizás son problemas que necesitan y requieren, como usted lo dice, ya ayuda médica. Acá hay preguntas que nos van entrando, como siempre, de todas las personas que están conectadas, doctora. Dice María Cobb, mi niño mayor habla mucho dormido, doctora, y se mueve demasiado. Claro, bueno, eso puede ser un trastorno también del movimiento involuntario, y debe llevarla al pediatra para poder determinar de qué se trata. Es decir, generalmente tiene que ver algo médico, clínico y algo psicológico. Tenemos que ver cómo es la higiene del sueño, ver si los padres están siempre atendiendo el sueño del niño, cómo lo atienden. Son muchos factores, pero eso lo tiene que estudiar lógicamente el médico, ¿verdad? Doctora, dice, mi niña de 5 años no duerme en todo el día porque no le gusta, pero en la noche duerme las horas que debe dormir, pero me gustaría que durmiera un rato en la tarde. No, no, bueno, el tema de la siesta no es conveniente porque puede restarle horas al sueño. Vale decir que es mejor que duerman durante la noche. Si duermen una siesta, no puede ser más de 40 minutos, media hora. Claro que sí. Importante para que lo tomen en cuenta, porque a veces las mamás o los papás piensan que la siesta es obligado, vamos a decir así. Y como usted dice, pues quizás le resta el sueño para la noche. Que ellos es cultural. La siesta es cultural. En nuestros países en Latinoamérica se usa mucho la siesta. Acá no tanto en Estados Unidos. Pero tenemos que evitarlo, sobre todo si nuestro niño es inquieto para dormir. Claro que sí. Dice Naximar Vargas, mi hermanito de 7 años es sonámbulo. ¿Eso es bueno? Bueno, el sonambulismo, ¿por qué ocurre? Ocurre porque en la fase REM del sueño, que tiene 2 fases, en la segunda, que es la fase REM, la persona sueña. Y REM quiere decir Rapid Eye Movement. Los ojos que vemos que se mueven de izquierda a derecha es porque estamos soñando. Pero ahí estamos soñando y al mismo tiempo se ocluyen, se cierran los músculos de todo el cuerpo para impedir que nosotros actuemos nuestro sueño. Si estamos soñando que nos vamos de pronto a caminar, eso de los músculos cerrados, obstaculizado el movimiento, nos impide levantarnos de la cama e irnos. En los sonámbulos, este obstáculo, ¿verdad? Esta restricción muscular durante la fase REM no sucede. Entonces, es importante también la consulta con el médico, pero mientras tanto, cerrar la puerta del dormitorio, cerrar bien las ventanas, todo lo que pueda implicar sacar objetos, digamos, con los que pueda herirse, porque en realidad actúa en el sueño. Esta es la particularidad, ¿verdad? Y hay que tratarlo. Por supuesto.
Dice Yorgelis del Carmen Bejarano, mi hija de 2 años cada vez que va a dormir llora. Doctora, todas las noches es lo mismo y no sé por qué. Bueno, hay que ver cómo es el ambiente previo, ¿verdad? Y durante el día, ¿cómo es la educación? Es una educación muy restrictiva, es una educación muy liberal, donde se lo deja hacer de todo. Ha muerto alguien en la familia, vino un hermanito, digamos, la mamá tiene otra pareja o el papá otra pareja. Son muchas las causas por las cuales un niño puede realmente, está manifestando un desagrado, ¿eh? Algo le está pasando. Los niños no son como nosotros, ¿eh? Nosotros podemos hablar, tenemos la palabra y expresamos, en muchos casos, en otros no, cuando el problema es más severo. Pero los niños, por regla general, no lo pueden expresar en palabras. Me molestó tal cosa, que llegó el hermanito, que murió alguien que yo quise, a lo mejor un perrito, y entonces lo manifiestan de esa manera, llorando. Hay que hacer todo un estudio y ahí sí sería aconsejable el auxilio de un psicólogo, un profesional de la salud mental. El médico pediatra también, porque, bueno, hay que hacerle estudios de todas maneras al niño. Pero esto es más de tipo psicológico, emocional. Mi niña tiene 4 años, tiene casi un mes, que se despierta a las 3 de la mañana y no se duerme más. Ana María Bravo nos pregunta. Claro, tiene un problema en la prosecución del sueño, no puede permanecer despierta. Hay que ver si se despierta porque hace pis, se le dan demasiados líquidos antes de dormir, que no es conveniente. De modo que si todavía está con el pecho, digamos, o con la mamadera, tiene 1 año, ¿verdad? 3 años, 4 años, 4 años. No, bueno, entonces en este caso no, pero evitar los líquidos por si acaso. Y se puede estar despertando, sí, porque es un caso de insomnio, ¿verdad? Es un caso de insomnio que hay que tratarlo con el médico pediatra. Porque de los 3 puntos que hablamos del sueño, ¿verdad? Dormirse, mantener el sueño y despertarse no tan temprano, pues entonces ella está en esa fase, en la fase 2, la que no puede continuar el sueño. Es todo un estudio que hay que hacer, ¿verdad? Tanto en lo médico como en lo psicológico. Claro que sí, doctora. Es importante que nos demos cuenta de estos signos que presentan nuestros hijos, ¿no? Y también, como usted decía, que analicemos un poquito todo el entorno, ¿no? Quizás también es importante, y usted lo estaba mencionando, cuando no hay un orden en la misma casa, se levantan tarde, obviamente ven televisión hasta tarde, almuerzan a la hora que deben de, desayunan a la hora que ya deben de almorzar y almuerzan cuando ya deben de cenar. Entonces hay un problema completamente de horarios y eso también no ayuda en muchos casos. Sí, lo que más se está viendo es el problema que los niños toman colas antes de dormir, que eso también los mantiene muy despiertos, ¿verdad? Y también la luz de los celulares o de las pantallas. Todo eso forma parte de la higiene del sueño en el sentido que hay que retirarlo 2 horas antes. El momento del sueño tiene que ser un momento de tranquilidad y de relajación, pero la relajación empieza antes, empieza 2 horas antes. Por eso hay que comer temprano también, porque la digestión, cuando comen tarde y los acostamos, también les favorece que se despierten, ¿no? Favorece, digamos, la tranquilidad, la relajación. Es muy importante el sueño porque el sueño limpia el cerebro, es como si viene alguien y barre todos los desechos, cuando barremos en nuestra casa, bueno, el cerebro también se limpia a través de la maniobra del sueño. Y si no, se intoxica. Y entonces nos da una serie de síntomas durante el día. Generalmente muy poca atención en la escuela. Ocurre con los niños que duermen poco. Claro que sí, porque están cansados. ¿Están cansados? Claro, cualquiera de nosotros que no dormamos bien, obviamente al día siguiente no podemos rendir porque
física ni mentalmente, estamos cansados. Entonces es importante el sueño. Y también, doctora, para los padres poner ese horario, ¿no? Si quizás tú como padre trabajas hasta tarde o por X cosa, pues no duermes temprano, ahora que debes dormir, los niños deben tener un horario de respeto y obviamente que deben de cumplirlo para dormir, ¿no, doctora? Exactamente, tienen que darles de comer más temprano del horario en que los van a acostar y establecer desde ya el horario en que se acuesta. Si es a las 8 de la noche, siempre a las 8 de la noche. Porque entonces ahí la fase del sueño, que forma parte de las dos fases del ciclo circadiano, se establece bien. Donde hay orden, hay muchas cosas positivas para la salud mental. Entonces, el orden es muy importante. Doctora, la pregunta, pues, ¿cuántas son las horas que debe dormir un niño, un adolescente y un adulto? El adulto generalmente duerme muy poco, mucho menos. Por eso es que a medida que avanzamos en el tiempo, dormimos menos. Las personas mayores de la tercera a la cuarta edad duermen muy poco. Y con eso están bien, porque forma parte de la evolución del sueño. Ahora, el niño duerme, por ejemplo, un bebé duerme 18 horas por día. Es decir, los bebecitos duermen muchísimo y debe ser así. A medida que va evolucionando y desarrollándose su cerebro cada vez y que están más en contacto con la realidad, pues entonces se están estimulados y quieren ver el mundo a su alrededor y duermen un poco, por supuesto, menos. Pero normalmente tienen que dormir, el bebé tiene que dormir dependiendo del caso, tiene que dormir 10 horas y luego también le podemos aconsejar una siesta. Todo va a depender del ambiente. Aunque si queremos que duerma siempre bien, tratar de evitar la siesta, ¿verdad? El adolescente por razones de evolución fisiológica, además, tiende a dormir mucho. Están cansados, están en plena rebeldía adaptativa, están en plena crecimiento, les duelen las piernas, los brazos, porque están creciendo, necesitan dormir más. Doctora, por acá nos dice, y esta sería la última pregunta del día de hoy, tengo una sobrina, tiene 1 año y le dan un teléfono y está casi todo el día viendo muñequitos. ¿Le podría afectar en algo? Desde el punto de vista de la salud mental, no es conveniente que los niños estén estimulados a través de una pantalla. La luz que emiten estos aparatos es nociva para ellos, para su cerebro, puede interrumpir el sueño y además el focalizarse en este tipo de aparatos los priva a los niños de la experiencia fundamental del contacto con los otros seres humanos, de su casa, ¿verdad? De sus familiares, de los amigos. Bueno, si el niño es pequeño, la mayor parte del tiempo tiene que estar en contacto con la familia, con el papá, con la mamá, con el hermanito. Digamos, estamos en un mundo tecnologizado, lamentablemente en muchos casos, a favor en otros, porque nos ayuda todo esto, pero en los niños no es conveniente. Importantes recomendaciones para todos estos padres que están en sintonía en estos momentos. Ahí alguien nos escribió, doctora, que vio el programa que usted hizo sobre los niños y los talentos y sus dones. Dice que muy maravilloso. Ah, sí, ese programa en The Voice of America, sí. Dice que lo hizo ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ya saben, pueden ir al canal de la doctora en pues YouTube, pues unifamilia.com, y ahí pueden estar viendo siempre todo lo que la doctora pues está hablándonos, educándonos, como yo siempre digo, todas las semanas, trayendo estos temas de tanta importancia e información. Sobre todo en estos momentos que estamos viendo, doctora, y ya salen más estudios de que la salud mental se ha visto bastante afectada con la pandemia, y no solamente en la pandemia, sino los rezagos que está trayendo ya hoy en día. Sí, exactamente, es decir, que tenemos que estar muy atentos. Otro dato interesante para el sueño es que después de los 2 años tienen que dormirse sin biberón, sin nada, sin chupete, sin nada. Es decir, que esto es algo que hay que tener en cuenta. Reúnanse con la familia, con los chicos y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué juegos podemos inventar nosotros para no depender de los celulares? Inclusive los adultos, ¿qué podemos hacer? El tiempo que debemos limitarnos, porque los niños usan mucho los celulares debido a que nosotros los usamos también. Mucho insomnio en los adultos también.
Claro que sí, y es el vivo ejemplo. Están en el celular los padres, los hijos, cada quien en su ambiente dentro de la misma casa, pero nadie sabe con quién está interactuando el otro, Exacto. porque obviamente vamos a decir, son personas casi extrañas y a la larga se vuelve un hábito, doctora. Se vuelve un hábito, exactamente, ya es un hábito establecido. Con el tema del encierro y el problema de la pandemia, el año pasado y aún hoy algunas familias que aún no se han vacunado o que tienen personas grandes, viven en una atmósfera muy negativa para la salud del sueño y para la salud psicológica. Entonces, también reunirnos y hablar qué podemos hacer, si tenemos un balcón, pasar muchas horas en ese balcón, si tenemos un patio, irnos al patio debajo de un árbol, respirar, oxigenarnos, dar vuelta alrededor del patio, cosas que, digamos, porque fíjate que todas estas actividades tienen que ver en el desarrollo y producción de la serotonina, ¿verdad? Que es la hormona, es el químico que se dispara a la noche y nos hace adormecernos. Por eso muchos médicos dan esta melatonina. La serotonina interviene en la producción de la melatonina, pero la melatonina es muy importante y muchos médicos la dan de forma artificial. Pero entonces, si tenemos una farmacia dentro de nuestro cuerpo, tenemos melatonina, tenemos que propiciar que se desarrolle y se despierte sin necesidad de hacerlo artificialmente. Doctora, muchas gracias como siempre por estar con nosotros todos los lunes a las 2 de la tarde desde la ciudad de Miami, donde transmitimos este programa maravilloso. Y ya saben, pueden seguirle a la doctora en sus redes sociales, también en Instagram, en Facebook y en su canal de YouTube, unifamilia.com. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Un saludo para todos. Gracias, doctora. Bendiciones. Gracias a todos.